Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el día que nos has regalado. Te agradecemos, Señor, porque te hemos conocido. Hemos decidido seguirte para que un día podamos estar en tu presencia por una eternidad. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Descansamos que tú estás junto a nosotros todos los días, aconsejándonos por medio de tu palabra y estar dialogando contigo por medio de la oración. Sabemos que eres un Dios que te interesas por nosotros, que nos escuchas y estás atento a todo lo que nosotros te pidamos. Dejamos, Señor, a cada uno de los hermanos y te pedimos por aquellos que no han podido llegar hasta este lugar, que tú los estés acompañando. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Si han prestado atención a las lecturas que se han leído, el Salmo habla de la majestuosidad de Dios. Hizo los cielos, hizo la tierra. El río habla de su grandeza. El mundo entero está al servicio de Dios. Y todo lo que creó fue perfecto. El mensaje de hoy es la palabra mundo. En el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan es donde más se nombra la palabra mundo. Pero tiene varios significados. Si uno lee un texto del Evangelio, te habla de la palabra mundo. Lo que fue leído fue en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El mundo odia a Jesús. Y yo tomé esta palabra porque no está hablando de lo material. Hay 3 o 4 formas de ver la palabra mundo en el mensaje de las Escrituras. Una es que el ser humano, o sea, la palabra mundo, se refiere al ser humano. Acá dice, el mundo odia a Jesús. No podemos decir que este edificio odia a Jesús, que una planta odia a Jesús, que un auto odia a Jesús. Ahí se está refiriendo a las personas. Entonces, en la palabra mundo hay 2 clases de personas. El que ama a Cristo, porque ustedes no son de este mundo. Y el que odia a Cristo, que pertenece a este mundo. Y en lo material lo mismo, el mundo material, lo que nos rodea. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Porque la gente no comprendía el Evangelio de Jesucristo. Porque yo no soy de este mundo, así como ustedes no son de este mundo. Ahí la palabra mundo ya se está refiriendo a lo material. No somos de acá, somos del cielo. Pero no porque somos distintos a los demás, solamente porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. No es porque Guillermo no pertenece a este mundo, porque acepté a Cristo, me bauticé, di testimonio de que dejé mi vieja vida para arrancar una nueva con ese Cristo. Y ahí es donde se divide la palabra mundo en el ser humano. Lo que éramos antes y lo que somos ahora. Los pasajes que fueron leídos no le habla a la gente de afuera, sino le habla a la gente que está en la iglesia.
a la gente que dice haber seguido a Jesucristo. Y ahí lo vamos a ir desarrollando al tema. El viernes pasado se leyó también el capítulo 17 de Juan, que es la oración. Yo ya venía tratando de armar este mensaje. Y dice, ahora voy a donde tú estás. Es otro mundo. Pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo. Se refiere al mundo en el que vivimos. Para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia. Humanos, los que todavía no han aceptado a Cristo, sino que siguen con esa vida equivocada, con esa vida de desobediencia. Porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Estamos en esto. Pero en la oración de Jesús dice, no te pido que los saques. Dice, porque si es tan peligroso vivir en este mundo, ¿cómo podemos anunciar el Evangelio? El segundo versículo del Salmo que fue leído, decir las nuevas de ese nuevo Evangelio, de esa oportunidad a la humanidad, al mundo. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y Juan 1 dice, la verdad se hizo carne y se hizo en Jesucristo. Conságralos a Cristo. Conságralos a la verdad. Una vez que aceptamos a Cristo, dejamos de ser del mundo. Los otros dos pasajes que fueron leídos, uno es en Santiago, capítulo 4, la amistad del mundo. Y antes de empezar a hablar de estos dos pasajes, les quiero hacer recordar que cuando Jesús vino a este mundo, el que gobierna en este mundo, lo tentó. ¿Y cómo lo tentó? ¿Cuál fue la segunda tentación que Satanás le hace al Hijo de Dios para que no lleve su cumplido a la cruz? Para que pecara antes, porque si no seríamos todos salvos. Y ni siquiera así lo pudo dominar. El diablo mostrándole todos los países del mundo. El diablo gobierna este mundo y te ofrece todo lo que está en este mundo. Lo que vos quieras. Te ofrece todo, Piensen. A los del mundo no, porque ya los tienen. Pero a nosotros, que hemos decidido seguir a Cristo, te ofrece riquezas, te puede ofrecer gloria en el sentido que vas a ser popular, que todo el mundo te aplauda. Al Hijo de Dios, Satanás le mostró todos los países del mundo. Yo te daré este poder y la grandeza de estos países. Lo del mundo. Cristo te dice, sean humildes, mansos, y te voy a ofrecer la vida eterna como herencia. ¿Qué diferencia? No se puede comparar. Piensen un ratito. Vamos a hacerlo
He pensado muchas veces qué ejemplo poner. No hay ninguno. Todo lo que veamos del mundo es del que gobierna en este mundo. Todo lo que no vemos, pero creemos por fe, es celestial. Y eso el Señor lo tiene preparado para cada uno de nosotros. En Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? Hoy escuchamos guerra en Ucrania, guerra en Gaza, Israel, guerra en tal lado, por la droga y otra guerra. Estados Unidos, México hacen quieren hacer un tapial, podría decir, para que no pasen de un lado a otro. Pues de los malos deseos que siempre están luchando en tu interior, en el interior del hombre. Cuando Adán pecó, entró el pecado, la desobediencia. No miremos otro pecado, no miremos si comete adulterio, si es un asesinato, si es un ladrón. No, desobediencia. La desobediencia. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Sienten envidia de alguna cosa. Y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren, porque no se lo piden a Dios. No le está hablando el de afuera, está hablando el de adentro. Y si se lo piden, no lo piden porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¿Cuántas veces decimos, Señor, dame, Señor, yo te sirvo, voy a la iglesia, trabajo, estoy todas las reuniones, no me pierdo ninguna, pero dame esto, dame lo otro. Pedile que te dé el Espíritu Santo y te haga comprender lo que Satanás quiere obrar en tu vida. Satanás quiere obrar para separarte de Cristo. Quiere darte el mundo entero con tal de que no vayas a esa vida eterna. Y te lo va a dar. Tiene poder para hacerlo. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? ¿Qué dijo Jesús en Juan? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Pero si ustedes dicen que son amigos del mundo, son enemigos de Dios. ¿Y qué les pasa a los enemigos de Dios? La ira de Él va a caer en juicio eterno para el ser humano. Y ahí no vamos a poner excusas. No, porque mira, yo pensaba... No. ¿Cómo podemos engañar a un Dios soberano que sabe todas las cosas? Jamás, ni siquiera se nos tendría que ocurrir tratar de engañar a Dios, porque Él ya lo sabe, desde antes que nosotros hagamos o pensamos. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Dios puso un espíritu dentro de nosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu normal de la persona. Todas las personas tienen un espíritu, pero lo ama celosamente. Si ese espíritu, o si nosotros, nuestra alma, se aleja de Dios, le hace caso a ese espíritu que domina en el aire, dice Filipenses, que domina, que está continuamente tratándonos de, como a Jesús, te daré todo si me adoras. Solo al Señor tu Dios adorarás, dijo Jesús, y a Él te inclinarás. Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá
Resistirle quiere decir, si nos aferramos a Cristo, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, porque Cristo ya lo venció. Cuando lo tentó, no pudo. Y después, la muerte no pudo retenerlo, porque era perfecto. Purifiquen sus corazones, límpiense en las manos, pecadores. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Y acá este versículo nos habla de la hipocresía que podemos llegar a comprender o a entender ante ese Dios. Queremos amar al mundo y lo que el mundo ofrece, pero también amamos a Dios porque sabemos que envió a Jesucristo y lo queremos. Y no hay como ese Dios. Siempre hablamos cuando estamos entre hermanos, o en la congregación, o en el culto. Pero fuera, quizás Guillermo no escuche, quizás los hermanos no vean. Un pastor dijo, cuando me convertí, el pastor me dijo, acuérdate de estas palabras. Ese pastor le había dicho a otro pastor, ahora has aceptado a Cristo en tu corazón. Para que vivas una vida santa, recuerda que por donde vos vayas, la cara de Cristo está al frente tuyo, aunque no lo veas. Cristo sabe, Dios sabe todo lo que haces, lo que piensas. ¿Cómo podemos excusarnos de lo que sabemos? Cuando más decimos de esto, menos excusas tienen ustedes, porque sabemos. ¿Qué excusa tiene si ya lo sabías? Si un día se predicó de lo que el mundo ofrece, pero no hiciste caso. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflígense, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. Tenemos que de rodillas reconocer que somos pecadores. Que el único que no cometió pecado murió en una cruz. Ni cada uno de la humanidad, del mundo. Y acá vamos al otro pasaje. El de Juan, primera de Juan 2, 15. Pedro. Dice, hijito, les escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado los pecados. Les perdonó ya los pecados. Tus pecados te son perdonados. No tienes ningún pecado. Te limpió con la sangre de Cristo en la cruz. Padre, les escribo a ustedes porque han conocido al que existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. En ese momento que hemos aceptado a Cristo, estamos eufóricos, con ganas de llevarnos el mundo por delante, anunciando del Evangelio. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. La tentación de Jesús, te ofrezco todo. Te lo pongo a tus pies, pero no adores a ese Cristo, ni lo sigas. Yo te doy la gloria con tal
que me sirvas a mí. Y esto es lo que el mundo ofrece. Y acá nos da unos consejos para que nosotros, cuando el mundo nos va atrayendo a lo que Él quiere, fíjense en que dice lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, lo que me gusta, el orgullo de las riquezas. El dinero es la raíz de todo mal, pero el orgullo de las riquezas, del querer tener más. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. El mundo se termina. Pero hacer la voluntad de Cristo es vivir para siempre. Aunque este cuerpo muera, porque es corruptible. En el nuevo mundo entra lo incorruptible. Y ese es el espíritu que entra si le seguimos a Cristo. Ese es el espíritu que Dios celosamente puso en nosotros. Tenemos que amar a Jesucristo. Pero en Juan 3:16, la mayoría se lo sabe de memoria, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios amó al mundo. Pero el que ama al mundo, estaba diciendo el versículo anterior, el amor de Dios no está en él. Tenemos que ver bien. Por eso decía al principio, ¿qué simboliza la palabra amor? Acá Dios amó a la humanidad, a la persona, a mí. Yo soy un mundo. Yo soy ese mundo que Dios dice. Porque Dios amó tanto a Guillermo. Porque Dios amó tanto a cada uno de ustedes. Porque Dios amó tanto a la humanidad en sí. Que no escatimó o que no negó ni a su propio Hijo a morir en la cruz. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. El que no cree en Jesucristo, el que no decidió seguir a Cristo, acá está el veredicto. La sentencia ya ha sido condenada. Si no crees en Jesucristo, ya sos condenado. Solamente Cristo te puede traer de vuelta a este lugar. Pero también en Juan, capítulo 2:1, versículo 29, Juan el Bautista dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez la palabra mundo. Si uno lee este versículo, dice: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? ¿De qué pecados me está hablando que quitó? De mi mundo. Del mundo personal. Jesús quitó todos mis pecados de mi mundo cuando yo lo recibí. No tengo pecados frente a los ojos de Dios. Soy justificado, santificado por medio de Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la persona, no del mundo, porque en el mundo hay pecado.
jóvenes que se drogan, que matan, que roban, y podemos enumerar multitudes, pero que desobedecen a un Dios que ya hizo todo para que nosotros estemos con Él. Y el último versículo que quiero compartir se encuentra en Gálatas 6:14. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de mi Señor Jesús. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para mí. Este versículo, cuando hemos tomado la decisión, cuando hemos estado al frente, cuando nos hemos bautizado, el mundo ha muerto para mí, y yo he muerto para mí. Entonces no nos dejemos enredar con las cosas del mundo, porque si no seríamos hipócritas ante un Dios tan santo que si no perdonó ni siquiera los pecados de los antiguos, que no los dejó entrar a la tierra prometida porque desobedecieron, tampoco a nosotros nos va a perdonar si nos burlamos de ese Dios. Y el burlarse de Dios es volver a crucificar a Cristo. Y ya no queda ningún sacrificio por el pecado. No es fácil, pero tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy lo saben. No hay vuelta atrás. No pueden decir mañana yo no lo sabía. Lo que Satanás ofrece es lo que el mundo quiere. Lo que ofrece Cristo es vida eterna. Lo que el mundo ofrece son cosas que te alejan de Jesucristo y te alejan por una eternidad. Y no es fácil a veces darse cuenta. Pero si hemos decidido seguir a Cristo, el mundo ha muerto para mí, yo he muerto para mí. Fíjense en este versículo, voy a leer porque no lo recuerdo bien, el Salmo que fue leído. Canten al Señor una canción nueva. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Si vamos a anunciar día tras día su salvación, hagamos morir lo que el mundo nos quiere imponer para separarnos de ese Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque has dejado todo escrito para que nosotros te obedezcamos. Ayúdanos Señor a ser fieles a tu palabra, a seguir fielmente lo que tú nos dices por medio de las Escrituras, dejando a un lado todos aquellos que nos separan de ti, todo aquello que nos enreda para que no podamos gloriarte y santificarte a ti. Sabemos que tú nos amas con un amor que no se puede uno imaginar y que estás dispuesto a hacer todo para que un día podamos estar en tu presencia. Pero también sabemos que dejas la libertad para que nosotros decidamos qué vamos a hacer de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en todo momento, porque lo necesitamos. En el nombre de nuestro Señor.